Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, don Ricardo, y a todos los oyentes y contertulios que están aquí con nosotros. Bien. Y buenos días, don José Luis Montesinos. Buenos días, feliz Navidad a todos y esperamos que todos estén estupendamente. Bueno, Feliz Navidad, sí, señor. Siempre hay que imagino recordarlo. imagino que a ninguno de ustedes les ha tocado la lotería. Estaríamos aquí, ¿no? Como se suele decir. Yo creo que la lotería de la salud y de seguir vivos es muy importante, ¿eh? Y Pues muy eso, contento. salud, trabajo tenemos, Sí, pues señor. Sí. con eso nos conformamos. Hay que estar en el lugar adecuado para que te toque la lotería y de eso vamos a hablar. De los que buscan la lotería, pero de una manera deshonesta, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, y don Guillermo Dupuy, que parece ser que le ha tocado la lotería y no está en estos momentos con nosotros, pero bueno, esperemos que se incorpore en el transcurso del programa. Eh, Como es el último programa del año, y había pensado en hacer un resumen un poco de la situación judicial de los imputados como Begoña, Aldama, Coldo y cuál es el horizonte penal, teniendo en cuenta que tenemos aquí delante a un eminente jurista como es don Eduardo Ruiz, con tranquilidad y de una manera sosegada nos puede enumerar el relato de sucesos de índole judicial que estamos teniendo. Con permiso, si vamos a repasar todo el año, yo me voy, que a ver, Eduardo, que tenemos para 3 o 4 programas, ¿eh? Sí, pero antes de que inicie el programa y la página de sucesos de España, don Eduardo Ruiz, le voy a dar a usted la palabra porque como usted es un vecino de Valencia, sino de los pueblos colindantes con el drama que ha sufrido nuestra ciudad hermana Valencia, creo que es fundamental que nos haga un poco de reportero de cómo está la situación actualmente, si ha evolucionado, si las ayudas prometidas de los políticos están llegando, si la crispación de la gente va en aumento o la gente ya canta loas a Amazon, a Sánchez, por lo que uno se tiene que reír ante esto. Es un drama, pero No, de verdad. A ver, don José vamos Luis, a ver. previamente. Nada, No, no, rápidamente. no A se ver, preocupe, hay tiempo. no, es que quiero que don Eduardo dé cumplida, No, pero cumplida cuenta Don de todo. Eduardo, don Eduardo va a tener después, que ya le he dicho yo, que todo el tiempo del mundo y- para que el paño de lágrimas lo podamos sacar. ¿eh? Don Eduardo ya Vale. nos hará un compendio una compilación de los hechos. Bueno, Vamos, yo creo que entre todos seguro que dejamos un panorama bonito y bien así, ¿eh? sí, hombre, sí. Sí, hombre, Navideño, sí. navideño, vamos a dejarlo navideño. Navideño, navideño. Bueno, a lo que íbamos, vamos a ver. Vamos a ver. Sí que es cierto que en las últimas semanas, pues de alguna manera, pues a nivel de ciudadanía, la normalidad parece que se está recuperando a nivel de lo que es el día a día. Pero bueno, por supuesto, quedan muchísimas empresas que no han abierto, que no han podido abrir, todavía no han llegado muchísima parte de las ayudas. Sí que es cierto que las que estaba dando Juan Roig estaban funcionando muy bien. También me consta que las ayudas de la Generalitat Valenciana estaban funcionando relativamente bien. Parece ser que los ayuntamientos ya están dando cauce también a las ayudas que había, a los millones que había cedido Amancio Ortega. Y bueno, y parece que incluso que del ministerio pues también está empezando a llegar algo. Pero sí que es cierto que si, como hemos comentado alguna vez, si bien las ayudas pues que a través de mercado, o sea, que a través de Juan Roche se estaban funcionando muy bien, y ya digo, las de la Generalitat parece que no están funcionando mal del todo. Las del ministerio pues son un poquito más reticentes. Tal. Todavía, como digo, queda muchísimo por hacer. Pues tan lejos como el viernes estaba yo en una industria de un familiar mío, pues viendo cómo afrontábamos los daños que tiene, porque pues al final hay muchísima industria, muchísimo pequeño comercio que ha quedado absolutamente arrasado.
y que todavía pues le va a costar ponerse al día si es que puede volver a abrir, ¿no? Pero bueno, esa situación la tenemos ahí y esa tardará bastante en recuperarse. Como decía, pues a nivel del día a día, de infraestructura, se van recuperando poco a poco, sigue habiendo algunas que no están todavía operativas, algunas de ellas bastante principales, como la carretera que une Torrente y Valencia, las más grandes de la provincia, pues sigue presentando muchísimas dificultades, también fue una de las más afectadas. Y bueno, en esa situación estamos, quiero decir, ahora pues parece que el señor Mazón tiene un horizonte un poquito más oscuro, el señor Sánchez pues, la Confederación curiosamente seguía empeñada en renaturalizar el cauce, el nuevo cauce del Turia, ¿no? El Plan Sur, el denostado Plan Sur, que parece ser que ha funcionado también en esta ocasión y en todas las ocasiones, porque siempre que está limpio es una infraestructura crucial para la zona sur de Valencia ciudad. Y bueno, pues en fin, con infraestructuras más de este tipo tendríamos a lo mejor menores problemas. Ahí está el tema. Ahora yo creo que ya empieza a ser momento de plantearse estudiar seria y profundamente, sobre todo seriamente, lo que ha pasado dejando atrás cuestiones políticas. Aquí hay muchas cuestiones que se deben de estudiar desde una perspectiva puramente técnica y puramente tecnológica y abordarlas con la frialdad de los datos, con la frialdad de los números, cosa que dudo mucho que nuestros políticos de uno y otro gobierno sean capaces de hacer, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Es decir, como decía antes, estamos todavía en construir un jardín en medio de una zona que debe estar reservada para avenidas y que lo que tiene que tener es limpieza, la menor cantidad posible de impedimentos para que el agua fluya, para que las cañas o cualquier cosa que arrastre el agua tenga problemas para fluir. Y en eso estamos, es decir, con presas de los años 70, cuando no anteriores, con infraestructuras que están en los planes o que han estado en los planes nacionales, hidrológicos o de cualquier otro tipo que no se han ejecutado. Y bueno, esto es un poco la situación. Creo que todo el mundo habrá visto en cualquier periódico, ¿no? Pues quejas de ingenieros de caminos, quejas de personas técnicas que se dedican a este tipo de cuestiones, diciendo que ya está bien abordar estos problemas desde una vertiente puramente política. Es decir, el político al final debe de tomar decisiones sobre en qué se gasta el dinero, pero debe tomarlas con conocimiento. Y el conocimiento tecnológico está ahí. Existen muchísimos estudios que argumentan y que ponen de manifiesto que con inversiones en hidrológicas, inversiones que, repito, a veces son de gran calado, se podían haber evitado algunas de las muertes, porque al final también, si cae lo que llueve en 2 años, en 5 minutos, pues es muy difícil que ninguna infraestructura Aguante. aguante. Sí, sí, no, porque al final hay que tener en cuenta que cayeron, creo que son 800 litros, llegaron a caer en Chiva en muy pocas horas, que eso es más casi el doble de lo que De llueve en un dos año, años. ¿no? Ujú. Sí, sí, casi lo que llueve en 2 años. Entonces, Sí. evidentemente no hay infraestructura que lo aguante, pero sí que es cierto que para todo ese tipo de cuestiones, pues hay muchas actuaciones que se pueden llevar a cabo y que no se están llevando. Yo creo que, como dije el primer día, recuerdo que estuvimos hablando de esto con José Raimundo y con Pilar, al final estas cuestiones son las que marcan la diferencia entre la vida y la muerte, siempre y cuando, pues, con todo el respeto que la naturaleza muchas veces hay que tenerle, ¿no? Es decir, me da igual terremotos que tsunamis, pues que en este caso, lluvias de este estilo, hay que saber que pues, el hombre tampoco podemos abordarlo todo, pero sí que es cierto que muchas cosas se pueden hacer. Y para eso, evidentemente, lo que sobra es ideología y lo que hace falta es un poquito de Ujú. tecnología. Y ustedes saben muy bien que yo no soy nada tecnócrata, ¿eh? Es decir, al final tiene que haber personas que decidan cómo y de qué manera se gasta el dinero, pero deben de hacerlo con un conocimiento sobre las consecuencias que puede pasar. Y los ciudadanos hay que explicarles también muy bien, o sea que por supuesto no hacen nuestros políticos que están más interesados en ver si entran o salen de la cárcel o en ver si meten o sacan de la cárcel al adversario, claro, porque al final son cuestiones importantes y son cuestiones que al final efectivamente son de vida o muerte, ¿no? Y bueno, es decir, pues como decía al principio,
la normalidad se va recuperando, pues ahora, por ejemplo, juguetes y cuestiones relacionadas con los niños, nuevamente la solidaridad de la gente se han volcado y al final yo creo que no va a haber, no va a haber ninguna casa donde la Navidad no se sienta un poquito, pero todavía falta muchísimo por hacer, sobre todo a nivel de recuperación del tejido industrial y del tejido comercial, Ya, claro. del tejido comercial valenciano. ¿Algo que decir, don Eduardo, al respecto? Y si Sí, bueno, pasamos pues al tema. vamos, quiero decir que efectivamente que creo que estas Navidades es un buen momento para que nos acordemos todos de nuestros compatriotas españoles, no solo en Valencia, sino también en otras partes de España, como Albacete o como la zona de sur de Andalucía, Sí. que sufrieron también los estragos de la Dana, aunque en una dimensión inferior, porque digamos que hubo menos muertos, pero al final también sufrieron los estragos. Y es un momento para que todos, en fin, pues nos acordemos de las personas que fallecieron trágicamente como consecuencia de esa catástrofe y los tengamos en el pensamiento y, en fin, y recemos por ellas y les deseemos a los que siguen aquí con nosotros, a sus familias, a los que han perdido negocios, a los que tienen que seguir adelante pese al gran dolor que han sufrido personal o patrimonial, o ambos dolores, pues que puedan recuperarse en este año nuevo que estamos a punto de celebrar y que, bueno, pues que, en fin, que la ayuda entre españoles sea una realidad, que se note y que se vea que hay un espíritu que demuestra, como ya ha quedado demostrado a través del voluntariado en la zona sur de Valencia, que el pueblo salva al pueblo, a pesar del fracaso de este Estado autonómico y en general de las instituciones del Estado, que no han sido capaces de dar respuesta en tiempo y en forma al drama que se está viviendo en la zona sur de Valencia. Muy bien. Bueno, pues dicho eso, ya como les he dicho al principio del programa, comenzamos con el drama, con otro drama, este a nivel nacional, que afecta fundamentalmente, obviamente, al Partido Socialista. Bueno, el que tiene un tiempo en este mundo de Dios, que soy un servidor, ha conocido al Partido Socialista siempre enfangado en cuestiones de corrupción. Yo recuerdo Filesa, Malesa y Tanes por allá por los años 80, en la época del señor Felipe González, que ahora es pues reclamado como algo especial y en fin, el tiempo desgraciadamente a veces lo cura todo, incluso lo peor de los seres humanos, ¿no? Bueno, nos ocupa el hecho de la situación en la que nos encontramos, con la imputada doña Begoña, el señor Aldama, Collo, Ábalos y una retahíla importante de cargos del Partido Socialista. Y para ver hasta dónde hemos llegado y cuál es el horizonte penal que puede conllevar todo esto, pues tenemos aquí a don Eduardo que nos va a arrojar luz sobre estas tinieblas judiciales. Adelante, don Eduardo, tiene la palabra. Bueno, yo la verdad que No sabe por creo dónde empezar. que estamos viviendo, sí, no sé por dónde empezar, pero creo que lo más importante, y aquí me pongo serio, ¿no? Porque creo que es para estar Sí, serio, estás así, sí. es que estamos viviendo de mi opinión, uno de los momentos más delicados de nuestra democracia. Porque, lógicamente, esta actuación a tan escala tan importante de acontecimientos que generan una percepción entre los ciudadanos de corrupción generalizada, pues están lógicamente dando lugar a que mucha gente sienta desapego hacia las instituciones democráticas más importantes de España y, por supuesto, también, claro, a la misma democracia, ¿no? Porque al final el discurso peligroso que acaba instaurándose y que fundamentalmente viene del famoso ventilador que el izquierdismo, ¿no? La extrema izquierda y la ultraizquierda son tan amigos de realizar, que es cuando les va mal rápidamente poner el ventilador para que todo se enfangue, ¿eh? El famoso fango de Pedro Sánchez, pues efectivamente ese mismo.
pues al final acaba manchándolo todo, ¿no? Impregnando toda la estructura democrática de basura, ¿no? Y eso es muy grave, es muy grave, es muy grave para la democracia un escenario como este, ¿no? Y si a esto unimos el hecho de que el socialismo, sobre todo de este gobierno, ¿no?, ha colonizado las instituciones más importantes de España, colocando a gente afín, a gente claramente afín, es decir, es gente que tiene una hemeroteca en la cual se le escuchan declaraciones o se le ven en vídeos o se le ve realizar actividades claramente vinculadas al socialismo, como ocurre con Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, o como ha ocurrido, por ejemplo, con la Fiscalía General del Estado. Pues claro, esto da lugar todavía eh, a un mayor sospecha de que no estamos solamente ante un gobierno que pretende ejecutar una acción de gobierno democrática, sino que estamos ante un gobierno que en realidad lo que intenta es realizar un cambio de sistema político, un cambio de régimen por la puerta de atrás. ¿Y esto en qué se puede traducir? Pues, por ejemplo, se puede traducir en que si el Tribunal Constitucional actúa de una manera alejada de la objetividad en el ejercicio de sus funciones, a la hora de interpretar, por ejemplo, el ordenamiento jurídico o una ley que se recurra al Tribunal Constitucional, pues podríamos encontrarnos con que valide normas que en realidad son claramente inconstitucionales para cualquier mortal, cualquier persona con un mínimo de sentido común, y no digamos ya para cualquier jurista, como yo mismo, que no, tampoco soy no soy Savigny, es decir, para cualquier persona que conozca un poco el derecho, pues lógicamente esto todavía pervierte más el régimen democrático, ¿no? Y claro, el colofón de todo esto es el agravio, aunque presunta todavía estructura de corrupción que supuestamente habría montado el socialismo en España, que afecta a personas directamente vinculadas al propio Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ¿no? O que afectaría supuestamente, porque efectivamente aún no hay nadie condenado y estamos todos todavía esperando en fase de instrucción a ver qué pasa, ¿no? Pero desde luego huele muy mal, hay que reconocer que huele muy mal. Y claro, recordemos que tenemos el famoso asunto del sí, el del Seagate. Que esto arranca de la legislatura anterior. Recordemos que la legislatura anterior en el Congreso ya se escandalizó, se produjo el escándalo del famoso vuelo de Delsi con las famosas maletas, que Ábalos fue allí a recibirla y que nadie sabe a ciencia cierta qué contenían esas maletas, pero hay sospechas de que pudieran contener algo, digamos, raro. Y a esto lo unimos también el escándalo famoso de Tito Berni, de la legislatura anterior, que todos recordaremos que acabó con una situación, desde luego, poco honorable, en la que este diputado socialista, pues aparentemente arrastró a otros compañeros suyos gustosamente dentro de la actividad política del socialismo en España. Pues a eso, que ya como decimos, arranca de la legislatura anterior, le unimos ahora en esta, lógicamente, a las personas que están imputadas y que son cercanas, muy cercanas al núcleo duro del Partido Socialista Obrero Español y de la presidencia del Gobierno de España. Es decir, empezamos, por ejemplo, con la famosa asistente Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa. Esta señora prestó declaración hace nada, un par de días, en la que venía a reconocer que ella estaba contratada porque, o con el fin de realizar trabajos públicos y privados para la gestión de la agenda de Begoña Gómez. Es decir, claro, este reconocimiento la coloca a ella en una situación complicada, porque ¿cómo es posible que un cargo público pagado con dinero de todos los españoles se dedique a gestionar la agenda y a realizar actividades de trabajo para una señora que es privada, que no tiene ningún cargo político, como es la mujer de Pedro Sánchez, y lo haga digamos, a costa de todos los españoles? Esto, lógicamente, es muy, muy, muy complicado de defender. Y seguimos con la famosa Pilar Sánchez, la jefa de gabinete del jefe de gabinete, es decir, estructura muy típica socialista, ¿verdad? En el socialismo, lo que le caracteriza, entre otras cosas, es el hecho de que siempre monta chiringuitos para colocar a muchísima gente.
Y este es uno de los casos, ¿verdad? Jefa de jefe de gabinete, absolutamente rocambolesco y marxiano de hermanos más. Pues la señora Pilar Sánchez, como recordarán, realizó el famoso envío de información a Lobato, al de la Comunidad de Madrid, sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, ¿verdad? La información, una información a la que solo tenía acceso en ese momento cuando la señora Pilar Sánchez le envió a Lobato este documento, solo tenía acceso la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Comunidad de Madrid o Provincial de Madrid. Porque hasta en ese momento, en el momento en que le envió el mensaje a Lobato, no estaba publicado todavía en ningún medio de comunicación esa famosa carta digamos que incriminaba de alguna forma, de manera indirecta, al novio de Ayuso en el sentido de que reconocía un intento de acuerdo, en el sentido de que reconocía una deuda con Hacienda, ¿no? Pero claro, es que la vulneración del derecho a la intimidad y de la obligación de mantener secreto de la actuación que conoces por tu cargo es un delito gravísimo en un funcionario público. Y en este caso, el novio de Ayuso es un particular, recordémoslo, es un particular, tan particular como Begoña Gómez. Y por tanto, tiene derecho a la privacidad. Y el hecho de que se publicase este documento, que en realidad no tiene ningún valor si no se lleva a efecto en sentencia judicial firme de conformidad, pues lógicamente supone un atentado contra su intimidad y contra su imagen. Porque al final, con ese documento no se acredita en nada, porque no ha habido conformidad y por tanto no hay reconocimiento efectivo de la deuda ni de ningún tipo de delito por parte de este señor. Y continuamos con el famoso Coldo, con el señor Aldama y con el famoso Ábalos. Ábalos, que parece ser que no era nadie, ¿verdad? Ahora en el PSOE no le conoce nadie, nadie sabe quién es Ábalos. Es un señor que pasaba por allí, ¿verdad? Pero es que recordemos que Ábalos era el secretario de organización del PSOE, es decir, era la mano derecha de Pedro Sánchez cuando todo este escándalo se estalló. Es decir, él estaba implicado en la situación que ha estallado. ¿Será culpable o no? No lo sé, eso tendrá que decidirlo un juez, pero él estaba implicado en esa supuesta trama de corrupción directamente. Y, lógicamente, si él está implicado directamente en su etapa como secretario de organización, pues vamos a ver, de alguna manera, su jefe tiene que tener conocimiento de algo. Es decir, nadie puede tragarse el bulo, como diría Pedro Sánchez, el bulo de que el jefe no supiera nada. El puto amo, que le llaman, de que el puto amo no supiera nada. Porque el puto amo está para eso, para ser el puto amo y saberlo todo. Y claro, y continuamos con la mujer de Pedro Sánchez, ¿verdad? Imputada también. David Azagra, su hermano, David Sánchez, imputado también. En fin, y a todo esto hay que tener en cuenta que uno de los supuestos temas que está dando vueltas en medio de toda la trama es las famosas comisiones con las mascarillas en la peor época en la que todos los españoles lo estábamos pasando fatal. En aquella época, recordemos que el gobierno de Sánchez nos encerró inconstitucionalmente a todos, es decir, nos privó de nuestra libertad de forma inconstitucional, lo cual es gravísimo, gravísimo, y además, encima, parece ser, según se instruye en causas judiciales, parece ser que algún miembro del socialismo español aprovechó esta circunstancia, la de la contratación de mascarillas, para enriquecerse. Claro, es que el problema de la degradación del socialismo en España es tal que yo no sé cómo todavía puede haber votantes que no tengan escrúpulos para coger papeletas del PSOE. Y bueno, y a todo esto no nos olvidemos tampoco del fiscal general del Estado. Tener investigado, imputado a tu fiscal general del Estado es también un auténtico caso gravísimo. Y bueno, y el mensaje de Pedro Sánchez diciendo que había que pedirle perdón. Perdón, porque había borrado los mensajes de su móvil y no tenía ninguno. ¿Eso es razón para pedirle perdón? Hombre, claro, yo me estoy acordando en este momento del famoso borrado de los ordenadores de la sede de Génova, ¿verdad? Que tanto escándalo produjo y que el PSOE le sacó tanta punta. Decían que no habían encontrado ningún dato en esos ordenadores porque el PP los había roto a martillazos. Recordarán ustedes ese episodio.
Claro, entonces, según esa regla de tres, Pedro Sánchez y los socialistas deberían pedirle perdón al Partido Popular porque en los ordenadores no había ningún dato. Claro, ¿no? En fin, es absolutamente tremendo. ¿Y cuál es la respuesta del PSOE? La respuesta del PSOE es decir que todos son bulos, que todo es mentira, que hay jueces que hacen lawfare, que el Poder Judicial está contra ellos, que les persigue, y además intentar amordazar a los medios de comunicación que de verdad son independientes, que en España hoy, desgraciadamente, prácticamente solo nos quedan los medios de comunicación digitales, es decir, los youtubers y la gente que trabaja en redes como Internet. Y Por nosotros, desgracia es así. y Y nosotros. nosotros, correcto. Por desgracia es así, porque los medios de comunicación fuertes, el Mediaset, A3 Media, tal, están subvencionados con dinero público, con mucho dinero público. Y entonces, claro, ¿a quién sirven? Pues sirven a su señor. Y los medios de comunicación de prensa escrita, ¿cuántos de ellos habrían quebrado si no tuvieran subvención pública de políticos? ¿Cuántos? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que no quiero decir nada, pero en fin, esto. ¿Ustedes creen que el. No, no voy a decir nombres, pero un diario de noticias o un informativo que se publique en prensa escrita, en España, ¿ustedes creen que es viable hoy en día sin subvención pública? Yo creo No que no. estaré. No. Yo creo que no. Lógicamente están muchos sobreviviendo gracias al presupuesto público y por tanto sirven a quien les da de comer. Así que ese es el escenario. Yo creo que la situación es muy grave en España, es muy grave. Pedro Sánchez creo que tiene rasgos, no digo que lo sea, pero digo, creo que tiene rasgos que algunas personas definen como de tuviera algún tipo de afectación psicopática. Y eso en un presidente del gobierno es realmente muy, muy, muy preocupante si se confirmase un diagnóstico como ese. Claro que yo no soy experto en la materia. Y a todo esto hay que reconocer que en España lo que nos falta a todos es cultura política y para empezar lo que nos falta a muchos, a todos, o digamos a muchos españoles, es conocer la verdadera, la real, la verdadera y la auténtica historia del Partido Socialista Obrero Español. Creo que mientras no en España se ha hablado del franquismo, se han escrito todo tipo de libros. Se ha machacado hasta la infinidad lo malo que era Francisco Franco y que era una dictadura. Bueno, y de hecho Pedro Sánchez ha declarado, por lo visto, en el 2025 año de Francisco Franco, ¿no? Porque se va a dedicar a hablar de él todo el año, curiosamente. Pues bueno, lo que nos falta es declarar un año socialista en España para hablar de la historia del Partido Socialista de verdad. Porque sinceramente digo, y es mi opinión, que el socialismo es corrupción, pero corrupción moral, por supuesto, y a veces también corrupción política y otro tipo de corrupciones todavía más graves. Pero desde luego corrupción moral siempre. Ese es mi análisis. No, Y, Ricardo. y por rematar, ¿cómo ve el horizonte de cara bueno, para hacer un poco de pitonizo, vamos a ver. ¿Todo esto en qué puede desembocar? ¿En un adelanto electoral o, o, o no? ¿O aguantar hasta que llegue el agua hasta el cuello o más allá y Pedro Sánchez no tenga otro remedio o que tenga que hacer frente a la cuestión judicial que se le avecina? ¿Qué le, Pues mire, qué le dice su olfato? ¿Qué le dice? mi olfato, de momento lo que me dice en la descripción, objetivamente hablando, creo que este gobierno está de agua hasta el cuello ya, porque Sí. lógicamente este nivel de imputación tan importante Ujú. no ha ocurrido en la historia de España jamás. Pero claro, esto tendría que haber llevado a un gobierno normal, como mínimo, a presentar una cuestión de confianza, teniendo en Sí, cuenta además que los apoyos le están fallando. Es decir, sí. rodeado de supuesta corrupción, de gente tan Ujú. cercana al presidente y Sí, encima sin apoyos parlamentarios, como mínimo, cuestión de confianza. Pero lo sí. normal hubiera sido disolver y convocar elecciones. Ujú. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir, algunas hipótesis dicen que podría ser Pedro Sánchez investigado judicialmente. Porque, claro, es decir, es lógico suponer o sospechar que el número uno, el puto amo, lo conocía todo o por lo menos conocía parte de lo que estaba pasando supuestamente con las estructuras socialistas. Claro, entonces si eso fuera así,
pues al final, lógicamente, alguien sí, tendría algún tipo de responsabilidad. Y por tanto, sería lógico que pudiera ser investigado y por tanto imputado. Claro, en ese escenario, ¿qué pasaría? Pedro Sánchez imputado, el fiscal general imputado. ¿Quién iba a mantener la acusación o impulsar la acusación contra Pedro Sánchez? ¿El fiscal general? No puede, está imputado. Un segundo por debajo de él, que es un subordinado al fiscal general. Es decir, la situación sería rocambolesca, ¿no? Lo siguiente. Es decir, sería muy, muy complicado. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez, él no se iría, por supuesto. Él, bajo ningún concepto, se iría porque él tiene vocación de permanencia ad eternum. Pero yo creo que probablemente podría ser impulsado de una manera activa desde instituciones supranacionales a dimitir o a Muy convocar bien. elecciones. Don José Luis, ¿qué le parece el panorama? ¿Qué Pues nos hombre, ya describe? lo ha contado, ya lo decíamos, don Eduardo, es extenso y yo Ya, por rematar, digo yo. No, 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 iba a decir, yo no soy muy fan de ver, muy aficionado a ver series en streaming, o sea, en cadenas. No soy muy aficionado, pero la verdad es que me estoy tragando el culebrón del PSOE con bastante gusto, quiero decir, en el sentido de que es bastante divertido y curiosamente es bastante. Es decir, hay que ser muy buen guionista, para los giros del guión que da de cuando en cuando algunas de las noticias. Yo, por rematar un poco lo que está diciendo don Eduardo, aquí hay una cuestión que es importante, es que dos de los socios que han sido tradicionales del Partido Socialista, que son PNV y Junts, ya están empezando a dar por amortizado a Sánchez y arrimando un poco las colas sardina al Partido Popular, que creo que eso es digamos, una señal inequívoca de que ya creen que, o parece que ya están exprimiendo, o que ya han exprimido al Partido Socialista y a Pedro Sánchez todo lo que podían. Y además, pues efectivamente, como suele decir, como Pedro Sánchez pues está también sostenido por partidos absolutamente de extrema izquierda, y además el PSOE se ha radicalizado mucho desde que Pedro Sánchez es su líder, pues muchas de las cuestiones que plantea son inasumibles por la masa de votantes, digamos, tradicionales de PNV y de Junts, que son partidos bastante a la derecha del Partido Popular, y que los temas económicos que plantea Pedro Sánchez pues no se los pueden tragar. Entonces, ahí hay una de las claves que puede ser importantes para sacar a Pedro Sánchez del poder, porque yo tengo absolutamente claro y meridiano que a Pedro Sánchez, salvo que le pongan una pistola en la cabeza, no dimite ni plantea elecciones ni nada por el estilo que le pueda suponer abandonar la Moncloa si no lo tiene muy claro que puede repetir. A partir de ahí, el horizonte judicial, pues no lo sé. Es decir, ya le digo que sigo con extremada atención los capítulos que se van desgranando todos los días en digitales, porque es cierto y así es que la prensa escrita vive de los anuncios del gobierno, y las televisiones tradicionales. Hoy leía o ayer leía, no sé cuándo he leído, que parece que viene un nuevo rescate de Prisa, o por no sé cuántos van ya. Es decir, no se sostiene, ¿no? el sistema tradicional. Y claro, como al gobierno no le interesa que haya una renovación total del sistema de los medios de comunicación en general, del cuarto poder, porque evidentemente con Internet y las cabeceras digitales como Libertad Digital y como tantas otras que no tienen por qué vivir y que tienen un modelo de negocio sustancialmente distinto al modelo tradicional de papel y a las televisiones tradicionales, pues evidentemente estas cabeceras son muchísimo más libres, muchísimo menos atadas al poder, y no solo al Partido Socialista, sino a ningún tipo de poder, ¿no? Porque al final no tienen necesidad, algunas sí, pero la mayoría no tienen necesidad, y ya no hablemos de youtubers o personas independientes que tienen sus podcasts por aquí o que trabajan en cualquier red social contando las cosas como les parece, ¿no? Es decir, eso es muchísimo más ingobernable, eso es a lo que vamos, y eso es lo que el Partido Socialista, pues, o el gobierno de Pedro Sánchez
no quiere, ¿no? Bueno, ahí está el horizonte, es decir, no sé quién va a ser el próximo imputado barra investigado o investigado barra imputado, no sé cómo van a quedar las cosas, sí que es cierto que hay personas que lo tienen bastante negro, pues como el propio David Sánchez Castejón, la señora Begoña Gómez, la jefa del gabinete del jefe del gabinete. Yo al final me pierdo con tanto nombre porque al final es extensa la lista y no me he traído notas porque Eh, hacen falta para seguir, ¿no? Un Es decir, croquis, se llama. al final es muy complejo y yo, claro, dudo mucho que el jefe de la pachanga no supiera que estaba. Esto me recuerda mucho a los que incriminaban a la infanta Cristina, me decían que Urdangarín, no, ¿cómo puede ser que la mujer de Urdangarín no sepa lo que está haciendo Urdangarín, ¿no? Pues cómo puede ser que el marido de Begoña Gómez no sepa lo que está haciendo Begoña Gómez o el jefe supremo, el puto amo, el número uno del PSOE, no sepa lo que está haciendo su núcleo más cercano, Claro. léase Ábalos, léase, no sé, Santos Cerdán o léase cualquiera de ellos, ¿no? Me José resulta Luis, tremendamente difícil de tragar. si me permite un segundito para apuntillar una cosa, hay una sospecha también en algunos círculos de información que es en la posibilidad de que tanto Coldo como Aldama como Ábalos hubieran pactado sus declaraciones y su estrategia procesal con el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque se dice que alguien vio en alguna ocasión, en todo este entramado de procesos judiciales, con ocasión de los mismos, alguien vio salir del edificio donde Aldama tiene sus oficinas de empresa a Sánchez Cerdán, o a Sí, Cerdán, el Santos actual Cerdán. secretario de organización, Santos Cerdán, correcto. Y claro, si Santos Cerdán ha entrado en contacto con Aldama y por supuesto también con Ábalos y con Coldo, vamos, eso es lógico que ocurra, ¿no? Nadie puede extrañarse de que Pedro Sánchez lo sepa, porque Santos Cerdán no va a hacer nada si Sánchez no lo conoce. Es yo que creo, sí, 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 sí. adelante, adelante, No, José no, Luis. no, no, es que es, claro, es decir, al final esto es como la araña, ¿no? La estrategia de la araña, vas tirando del hilo, claro, no sabes cuándo va a llegar al jefe supremo, pero todo el mundo tiene la intuición de que evidentemente en algún momento llegará. Incluso estaba pensando en el borrado este de los mensajes del fiscal general del Estado, que Claro. el borrado habrá sido muy profesional y tal, pero al final, el borrado me refiero muy profesional técnicamente, pero evidentemente es como lo de los discos duros, es decir, al final, caray, esto cae por su propio peso pues no sé, a lo mejor has evitado que haya algún mensaje con Pedro Sánchez, estoy lucubrando por supuesto y no tiene por qué ser verdad lo que estoy diciendo, a lo mejor has conseguido, había por ahí algún mensaje con Pedro Sánchez o lo que fuera y tal, o con quien fuera que no esté ahora mismo en el mogollón este, y te lo has quitado encima, bien, pero es que al final, pues eso, hay comunicaciones por teléfono que se pueden rastrear, hay tecnología que permite, si no todo, cierta recuperación de No, ciertos mensajes. yo creo que Y luego hay mensajes en los teléfonos de otras personas que si los han recibido las otras personas, pues es decir, al final yo, están, ¿sabes lo que decir? yo creo que como bien ha apuntado don Eduardo, me da a mí la sensación de que Santo Cerdán, se llama así, Mm. intenta crear un cortafuegos para que no le llegue la responsabilidad al presidente, ¿no? Eso es Claro. mi percepción. Pero Hay que claro, tener en cuenta. la clave está en Aldama, que según dicen, parece ser que solamente ha volcado datos aproximadamente de un 30% de los que dispone. Y hay otra persona, y en esto, don Eduardo, no sé si lo conoce, que es Choclán, que es el encargado de la defensa de Aldama, que un prestigioso abogado y que la verdad es que tiene como éxitos importantes en su vida laboral que le avalan como un hombre que puede hacer daño, entre comillas, a este gobierno, ¿no? Digo yo, no lo sé, hablando Yo por creo que callar.
Yo creo que, vamos a ver, Aldama se considera, en mi opinión, se considera el Paganini de toda esta situación. Sí, Él en el fondo cree que no ha hecho nada malo, porque en el fondo él se ha dedicado a hacer negocios, como ha hecho siempre, y por sí. tanto él no tiene conciencia, creo yo, no tiene conciencia de delito, sino más bien de haber sido utilizado. Ujú. Entonces, en la medida en la que los socialistas de todos los niveles le faciliten el evadir la responsabilidad penal en mayor o menor medida, pues supongo que él hará o dejará de hacer daño o menos daño. Entonces, probablemente puede haber un pacto que ha empezado, por ejemplo, permitiendo que saliera de la cárcel. Ujú. Sí. Bueno, y hay otro tema y acabamos porque nos queda poco tiempo. Y es que sí que creo que ustedes han hablado acerca de la deriva que está tomando Junts y el Partido Nacionalista Vasco, abandonando, entre comillas, un poco a Pedro Sánchez porque hayan exprimido todo lo que podrían hacer de él. Pero claro, ahora esa deriva está tocando la puerta de este PP melífluo en manos de Feijóo y ahora todas las miradas se dirigen al Partido Popular. Si será capaz de mantener ese pulso, digamos, moral, porque o que con el ánimo de llegar al poder mirará para otro lado, perdonará los pecados mortales que no venían de tanto del PNV como de Junts y se aliará con él para con el ánimo de derrocar a Sánchez y que la cosa siga igual, pero sin Sánchez. No sé si me he explicado bien. Brevemente, don Eduardo, ¿qué le parece bueno, yo del PP ya sé que usted espera poco, yo menos que usted, pero bueno, dígamelo. Bueno, yo creo que el PP está deseando agarrarse a un clavo ardiendo. Es decir, y con tal de alejarse de Vox todo lo que pueda, porque le da grima, ¿no? El problema que tiene el PP es que cualquier operación que quiera realizar, si no cuenta con Vox, está condenada al fracaso. Y eso es evidente. Y Vox no va a permitir que el PP pacte una estrategia con concesiones a partidos separatistas. Por tanto, si Feijóo va por ese camino, pues ya puede ir olvidándose de ser presidente del gobierno. ¿Y usted qué opina, don José Luis? Yo pienso como don Eduardo que hay un escollo importante. Por supuesto, hay un enfrentamiento claro entre, digamos, Vox y Junts y PNV. Y bueno, al final, si lo circunscriben todos o lo circunscriben casi todo a la parte económica, pues pueden llegar a ciertos acuerdos como estos últimos que han llegado, pero claro, no sé hasta qué punto eso puede satisfacer las ansias maximalistas, ¿no? de Junts y del PNV, sobre todo de Junts. Yo creo que con el PNV, eh, que también pues la situación es distinta, es un poquito más light, por así decirlo, pues a lo mejor se podría llegar a cierto tipo de acuerdos y tal. Con Junts, evidentemente, está más complicado. Y también es cierto lo que ha dicho don Eduardo, es decir, ahora mismo todo pasa porque el PP y Vox se entiendan. Claro, también en este país, como Tezanos, que es otro de estos apesebrados del PSOE, nos dice lo que nos dice y las encuestas que salen por ahí y tal, pues salen cuando salen, pues tampoco sabemos muy bien Bueno, cómo está la situación. Pero bueno, ya le digo yo. yo creo que a mí, no sé, una intuición, igual es demasiado optimista, que estos ya están dando por amortizado a Bueno, Pedro Sánchez y a ver hasta dónde llega el tema judicial. bueno, eso sí. En cualquier caso, que Dios nos dé salud para verlo y contarlo. Y mientras tanto, os deseo una feliz Navidad, porque hay que decir así, no felices fiestas. Esto es la Navidad, señores. Feliz Navidad. Y como siempre se dice, un próspero año nuevo y lleno de aventuras y bueno, ya saben ustedes. Y a nuestros oyentes lo mismo. Mucha salud, trabajo e ilusión para cambiar esto. Así que muy buenos días a todos y hasta el año que viene, pasarlo bien y disfrutar, que la vida está para eso, para disfrutarla. Adiós, buenos días. Hasta luego. Hay Navidad.